¿Te has preguntado alguna vez qué historias esconde la gente detrás de la imagen cuidadosamente construida que es su persona? Todos los días nos encontramos con personas que sonríen, dicen cosas bonitas y parecen sinceras, pero a veces nuestra intuición, nuestra voz interior nos dice, hay algo más detrás de esa máscara, tal vez una sombra no reconocida. En un mundo en el que se valora más la impresión exterior que la autenticidad, las personas interpretan fácilmente sus papeles. Pueden parecer amables, considerados, decentes, pero en realidad el verdadero carácter de una persona, el estado de su psique, no se revela en sus palabras, sino en lo que pasa desapercibido para la mayoría, en las manifestaciones inconscientes. No hace falta ser un psicólogo profesional para discernir la esencia de otra persona. Basta con saber dónde mirar, a qué señales sutiles prestar atención. Hoy veremos dos principios sencillos pero profundos, basados en la comprensión de la psique humana, que le ayudarán a ver detrás de las fachadas de personas que llevan los demás. No se trata de teorías esotéricas, sino de marcadores vitales, bastante observables, que aparecen en los momentos más cotidianos. Al aprender a notarlos, empezarás a entender mejor a los que te rodean y a elegir a quién dejas entrar en tu vida y cuyas proyecciones pueden ser destructivas para ti. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos videos sobre crecimiento personal y espiritual. Encontrarás contenido que inspira, desafía y cambia tu percepción de la vida. Ahora comencemos. Imagínate poder descifrar el lenguaje oculto de las acciones de los demás, darte cuenta de los detalles más pequeños que delatan la verdadera naturaleza de una persona, sus complejos inconscientes y el estado de integración de su personalidad. En estas señales sutiles reside la clave para comprender no solo a los demás, sino también a uno mismo, sus propias reacciones y proyecciones. Así que permanece atento, abierto y con la mente abierta. Lo que aprendas hoy puede cambiar tu forma de ver a la gente de una vez por todas. Así pues, empecemos por el primer principio. ¿Cómo trata una persona a quienes no puede corresponder afectar a su estatus o ego? Si quieres ver la verdadera naturaleza de una persona, su madurez psicológica, no escuches sus palabras ni prestes atención a sus gestos altisonantes ante el público, su persona. Observa cómo trata a aquellos que, desde su punto de vista, no pueden darle nada a cambio, ningún estatus, ningún beneficio, ninguna oportunidad de autoafirmación. La psicología profunda nos enseña la verdadera virtud que procede de una personalidad integrada, de una conexión con el ser, no necesita reconocimiento ni depende de las opiniones de los demás. No se define por los altos cargos, la riqueza o el estatus. Se revela en los detalles más pequeños, en la forma en que uno se comporta con aquellos que no influyen en su éxito, que son vulnerables o que no tienen poder en el sentido social, con quienes no pueden aumentar su autoestima o devolverle un favor prestado. Imagine un almuerzo en una cafetería abarrotada. El camarero, abrumado con los pedidos, comete un error y sirve al cliente la bebida equivocada. El cliente puede reaccionar de distintas maneras: enfadarse, sucumbiendo a un complejo, exigir una corrección inmediata, humillar al camarero delante de los demás, proyectando su sombra, o señalar tranquilamente el error, mostrando paciencia y comprensión. La primera opción puede parecer justificada desde el punto de vista del consumidor, pero la segunda, una respuesta tranquila y respetuosa, demuestra mucho más que eso: la capacidad de mantener el respeto por los demás, incluso cuando tiene el poder o la oportunidad de ser grosero. Esto se aplica no solo a los asistentes, sino a cualquier interacción en la vida.
El verdadero carácter de una persona, el estado de su psique, puede verse en la forma en que se comunica con un camarero, un mensajero, un taxista, una limpiadora, un transeúnte cualquiera. Se fija en una persona mayor que tiene dificultades para cruzar la calle. ¿Da las gracias a alguien por un favor, aunque lo considere insignificante? ¿O por el contrario, piensa que las personas en posiciones insignificantes no merecen ser tratadas con respeto, proyectando en ellas su lado oscuro o su complejo de superioridad? Los momentos cotidianos suelen pasar desapercibidos, pero son los que revelan la esencia de una persona, su nivel de integración psicológica. Alguien que no siente la necesidad de decir un simple gracias, que se impacienta con los que hacen su trabajo o que se permite ser grosero, muestra su debilidad interior, quizá un complejo de inferioridad no integrado. Para él es importante sentirse superior, hacerse valer a costa de los demás, porque en su interior no siente su verdadera valía, su conexión con el ser. La psicología profunda enseña que nuestras acciones son un espejo de nuestro mundo interior, consciente e inconsciente. Como dijo Jung, el comportamiento exterior suele ser un reflejo del drama interior. La bondad que viene del corazón y no de una persona no requiere reconocimiento y no es una herramienta para demostrar superioridad moral. No es una acción puntual, sino un hábito de elección de respeto, paciencia y sinceridad, que nace de la integridad interior. Cada palabra de apoyo, cada minuto de paciencia, cada pequeño favor concedido sin esperar nada a cambio, no son meros gestos, sino reflejos de un carácter genuino, de una personalidad integrada. Si quiere entender a quien tiene delante, no escuche lo que dice. Su persona, observe cómo se comporta cuando nadie importante le observa, cuando interactúa con quienes no pueden afectar a su ego. Los psicólogos lo confirman. La forma en que un hombre se comporta con quienes considera insignificantes o inferiores, a él es un espejo de su verdadero yo, de su relación con su propia sombra. En esos momentos no necesita construirse una imagen, persona, buscar ventajas o impresionar. Se comporta como acostumbra, como le dictan sus complejos internos o su yo integrado, mostrando su actitud a los demás sin filtros ni máscaras. La psicología junguiana se adhiere a la misma idea. La verdadera dignidad de una persona no se manifiesta en palabras o máscaras sociales, sino en acciones que reflejan su realidad interior. Lo importante no son las grandes declaraciones sobre moralidad ni los bellos gestos públicos, sino los momentos que parecen imperceptibles, pero es en ellos donde se esconde la verdad sobre una persona. ¿Cómo se dirige una persona al camarero si el pedido se retrasa? ¿Se permite ser duro cuando el mensajero se ha equivocado con la dirección? ¿Es descortés con el vendedor si el precio que figura en el recibo es más alto de lo esperado? Estas situaciones pueden parecer insignificantes, pero crean un patrón de comportamiento claro por el que puedes entender mucho sobre su capacidad para gestionar sus complejos y emociones. La psicología enseña que controlar, reconocer e integrar las emociones es un signo de fortaleza psicológica. En una sociedad en la que mucha gente está acostumbrada a tratar a las personas jerárquicamente, es importante ser capaz de darse cuenta de estos momentos. ¿Cómo se comporta una persona con la cajera de una tienda? ¿Cómo habla con un vecino mayor? ¿Cómo reacciona cuando nadie la ve? Si muestra irritación, impaciencia, desdén, es un signo preocupante, indicativo de aspectos no integrados de su personalidad. Decir gracias, mostrar paciencia, ser educado, incluso cuando las circunstancias provocan irritación, no cuesta nada materialmente, pero lo dice todo sobre una persona, no en palabras, sino en la forma en que se comporta en los momentos en que tiene la opción de ceder a un complejo o mostrar conciencia.
La actitud arrogante hacia quienes no pueden corresponder a menudo esconde una profunda inseguridad. En psicología, este comportamiento se asocia a sentimientos de inadecuación, complejo de inferioridad y a la necesidad de validación externa. Las personas que humillan a otras suelen proyectar en ellas sus propios miedos e insuficiencias, enfatizando su superioridad percibida. Jung lo entendió así. Quien está tranquilo por dentro, quien está en contacto con su yo, no necesita demostrar su superioridad mediante demostraciones externas o humillando a los demás. La persona verdaderamente segura de sí misma que ha integrado su sombra muestra respeto a todos, porque su autoestima no depende del estatus ni de las reacciones de los demás. Actúa desde su centro interior con autocontrol, paciencia y conciencia. La arrogancia es una señal de alarma no solo en las relaciones personales, sino también en las profesionales. Si alguien se permite la grosería o la condescendencia en la comunicación con sus subordinados, con el personal de servicio o simplemente con personas al azar, indica su inestabilidad psicológica. Una persona así perderá fácilmente la compostura ante la menor dificultad, porque su confianza no descansa en su núcleo interior, sino en el estatus social y la sensación de control. La psicología profunda nos enseña no solo a analizar el comportamiento de los demás, sino también a mirar en nuestro interior. Podemos juzgar la dureza de los demás, pero nos comportamos siempre como esperamos que se comporten los demás. ¿Cómo nos comunicamos con quienes no pueden beneficiarnos? ¿Mostramos paciencia cuando las cosas van mal? ¿Somos capaces de una amabilidad genuina cuando no hay público, elogios o gratitud? Como dijo Jung, el autoconocimiento es la clave de la transformación. No pierdas el tiempo especulando sobre lo que debería ser una buena persona. Conviértete en una. Esta idea sugiere que basta con empezar a actuar según los principios más profundos del ser, sin esperar gratitud ni reconocimiento. Uno de los principios clave del junguianismo es ser consciente de las propias reacciones. Nuestro carácter se revela no solo en cómo tratamos a los demás, sino también en cómo reaccionamos ante situaciones molestas o incómodas. ¿Qué complejos se activan en nosotros? El autocontrol es la fuerza, la capacidad de no dejar que las circunstancias externas o los impulsos internos controlen nuestro comportamiento. Es uno de los niveles más altos de autocontrol e integración psicológica. La verdadera bondad no necesita público, aparece en las pequeñas cosas, en el momento cuando uno tiene la opción de manifestar su sombra o su conciencia. Cada interacción con los demás es una prueba no solo de su carácter, sino también del nuestro. La capacidad de decir gracias, aunque haya sido un día duro. La paciencia cuando sería más fácil estallar, la voluntad de respetar a todo el mundo, no solo a los que tienen algo que ofrecer a cambio. Estas simples acciones hablan más de la profundidad del carácter que cualquier palabra. Una persona que es amable con todos, sin excepción, revela la profundidad de su carácter, su conexión con el ser, en lugar de limitarse a seguir una norma social. Persona. Como nos recuerda la psicología profunda, no importa cómo te evalúen los demás, sino cómo te evalúes tú mismo, lo honesto que seas con tu mundo interior. En última instancia, no se trata de qué tipo de persona aparentas ante los demás, sino de lo que realmente eres, en lo más profundo de tu psique. Segundo, el valor de cumplir las promesas, integridad psicológica. La forma en que una persona cumple sus promesas no es solo un indicador de su fiabilidad, sino un reflejo profundo de su carácter, de su integridad psicológica. Cada palabra dada a otro no es solo una formalidad, sino un puente de confianza, una confirmación de que valora a esa persona y se respeta a sí mismo, su verdad interior.
El junguianismo concede gran importancia a este aspecto. La integridad psicológica significa que cumplir las promesas no es solo una obligación, sino una expresión de congruencia interior, una armonía entre la intención consciente y la acción. Cuando una persona cumple su palabra, incluso a pesar de las dificultades, internas o externas, envía una señal clara. Soy responsable de mis actos, mi palabra tiene peso. Este comportamiento genera confianza, hace que la relación sea más profunda y demuestra que su ego está alineado con sus valores internos. Pero ¿qué ocurre cuando se incumplen las promesas? No es solo un inconveniente, es una quiebra de la confianza y un indicio de ruptura interna. Una persona que no cumple sus compromisos devalúa no solo su palabra, sino también su propia autoestima. Después de todo, si él mismo no se toma en serio sus promesas, ¿por qué deberían hacerlo los demás? El famoso psicólogo Carl Rogers sostenía que nuestras acciones conforman nuestra autoidentidad. En una línea junguiana, podemos añadir, también reflejan e influyen en nuestro estado interior. Cada promesa cumplida es un ladrillo en los cimientos de nuestro carácter, de nuestra integridad psicológica. Crea una congruencia interior en la que nuestros pensamientos, palabras y acciones no se contradicen. Por el contrario, cada compromiso roto destruye estos cimientos, debilitando no solo la confianza de los demás, sino también la fe en nosotros mismos, creando un conflicto interno. Cuando una persona dice una cosa pero hace otra, crea tensión mental. Su mente, ego, puede entender que ha obrado mal, pero se ve obligada a justificar sus actos buscando excusas, racionalizaciones para proteger la imagen que tiene de sí misma. Con el tiempo, estos compromisos destruyen la autoestima y convierten la mentira o el autoengaño en algo habitual. Visión junguiana. El cumplimiento de las promesas como camino hacia la autoestima y la integración. La integridad psicológica viene determinada por las acciones, no por las palabras. Al cumplir una promesa, una persona no solo se gana la confianza de los demás, sino que también refuerza su integridad interior, la conexión entre el yo y el ello. Se convierte en una persona en la que se puede confiar, y lo que es más importante, en una persona que puede confiar en sí misma. Al reflexionar sobre sus promesas, uno debe hacerse la sencilla pregunta: si tuviera que confiar en mí mismo, ¿confiaría en mí mismo? Si la respuesta no es demasiado confiada, aquí es donde empieza el trabajo sobre el propio carácter, sobre la propia integración psicológica. Al fin y al cabo, la autoestima no se construye con palabras, sino con acciones que confirmen esas palabras. La verdadera prueba de honestidad no es cuando todo va sobre ruedas, sino en los momentos de dificultad. Cuando el cumplimiento de una promesa, la verdadera prueba de un hombre no es cómo se comporta en la calma, sino cómo resiste en la tormenta. Un hombre que mantiene su palabra aunque le resulte incómoda o le exija un esfuerzo adicional, no solo demuestra fiabilidad, sino también fuerza moral y madurez psicológica. Demuestra que sus compromisos no se basan en circunstancias inmediatas, sino en su honestidad interior. Imaginemos a un directivo que promete apoyo a su equipo, asignar recursos, redistribuir la carga de trabajo, ofrecer un sistema de bonificaciones justo, pero los obstáculos se interponen en su camino. La dirección se resiste a asignar presupuesto, la burocracia retrasa los procesos, aparecen dificultades inesperadas. Llegados a este punto, tiene que elegir, retroceder y justificar ante sus subordinados que las circunstancias son más fuertes, o luchar por su palabra, buscar soluciones alternativas, ser honesto sobre las dificultades, pero sin renunciar al objetivo. El que elige el segundo camino no solo mantiene su palabra,
Demuestra un liderazgo basado en la integridad. Su equipo se da cuenta de que se puede confiar en él porque no se anda con rodeos. Por el contrario, si se rinde fácilmente, es una señal para sus subordinados. Si no puede luchar por sus promesas, ¿por qué deberíamos creer en él? Pero, ¿y si el cumplimiento de un compromiso se nos va realmente de las manos? En esos momentos, el comportamiento de una persona dice más de ella que el mero hecho de una promesa incumplida. Una persona honesta y madura admite su error o incapacidad de cumplir sin excusarse ni echar la culpa a nadie. Se disculpa sinceramente, explicando la situación no como un intento de eludir responsabilidades, sino como una forma de demostrar que su palabra sigue teniendo valor. Puede ofrecer una solución alternativa o una compensación, demostrando que incluso en circunstancias. Por el contrario, si una persona pone excusas, echa la culpa a las circunstancias, resta importancia al problema diciendo que no es tan importante o ignora las consecuencias, sus palabras pierden todo valor con el tiempo. La falta de responsabilidad no es solo una debilidad, es una quiebra de la confianza y un signo de una personalidad no integrada. Y cuando esto se repite, la gente deja de tomarse en serio todo lo que dice. El junguianismo enseña que la correspondencia entre palabras y acciones es la base del carácter y la salud psicológica. Cumplir las promesas no es solo una formalidad, sino una prueba de la integridad de la persona. Una persona que da su palabra y la cumple refuerza su conexión con el ser y la confianza de los demás. En un mundo en el que las palabras pierden a menudo su valor, los que cumplen una promesa se vuelven raros, pero son las personas así las que realmente destacan por su fuerza interior. Jung enseñó que, aunque no podemos controlar todos los acontecimientos externos, siempre podemos controlar nuestra reacción ante ellos, nuestra postura interior. Una de las virtudes más importantes para una persona psicológicamente madura es la capacidad de admitir los propios errores y corregirlos, en lugar de esconderse detrás de excusas o trasladar la culpa, proyectar la propia sombra a las circunstancias. Vivir según este principio significa no solo cumplir tus promesas, sino también ser capaz de admitir los errores cuando se producen. La sinceridad con uno mismo y con los demás no es un indicador de debilidad, sino de fuerza interior y voluntad de integración. ¿Por qué la gente rompe sus promesas? A menudo porque tienen miedo de decepcionar a los demás, por un deseo de agradar, ego débil, persona fuerte, miedo a ser rechazados o un deseo de parecer mejores de lo que son. Esto hace que asumamos más de lo que podemos manejar. Pero la sabiduría junguiana nos lo recuerda. La sabiduría no consiste solo en actuar, sino también en comprender tus límites, tu capacidad real. Decir no es un signo de debilidad, sino de madurez y honestidad con uno mismo y con los demás. Es mucho más honroso ser honesto desde el principio que dar falsas esperanzas y decepcionar a la gente en el futuro. Merece la pena prestar atención a cómo se comportan las personas en las situaciones cotidianas. ¿Cumplen las pequeñas promesas tan concienzudamente como las grandes? Las acciones de una persona en las cosas pequeñas dicen más de ella que las declaraciones en voz alta. Si alguien llega a tiempo con regularidad, cumple incluso los compromisos más pequeños y asume sus palabras con responsabilidad, es un claro indicador de su fiabilidad e integridad interior. Es igualmente importante observar cómo cumplimos nuestra palabra con nosotros mismos. ¿Hasta qué punto somos fiables con nuestro yo interior? ¿Cuántas veces nos prometemos a nosotros mismos empezar una nueva vida el lunes, cambiar malos hábitos, dedicar más tiempo a desarrollarnos, pero luego encontramos excusas? Jung creía que las promesas a uno mismo son las más importantes, porque si uno no puede mantener su palabra consigo mismo, puede esperar ser sincero con los demás.
Como subraya la psicología profunda, la verdadera libertad llega cuando uno obedece a sus propios principios conscientes y no a sus debilidades o complejos inconscientes. Cada vez que faltamos a nuestra palabra con nosotros mismos, no solo perdemos tiempo, sino también la confianza en nosotros mismos, debilitando la conexión entre el ego y el yo. Pero cada pequeño paso, cada promesa cumplida, aunque nadie lo vea, refuerza nuestra disciplina interior y nuestra integridad. La verdadera resiliencia psicológica no es evitar las dificultades, sino la capacidad de actuar de acuerdo con los propios valores, incluso frente a la tentación o la pereza. Cada vez que una persona cumple un compromiso contraído consigo misma, refuerza su autodisciplina y gana confianza en su capacidad para cumplirlo. Y cada promesa incumplida socava los cimientos de la autoestima y forma el hábito de no tomarse en serio las propias palabras. Psicológicamente esto conduce a un sentimiento de impotencia, disminución de la motivación e incluso decepción de las propias capacidades. Imaginemos que una persona se promete a sí misma dedicar 30 minutos cada día a aprender una nueva habilidad. Si cumple sistemáticamente este compromiso, no solo mejorará su destreza, sino que también adquirirá la confianza interior de que es capaz de seguir adelante. Pero si pospone continuamente el aprendizaje, buscando excusas y sin darse cuenta de las consecuencias, con el tiempo empieza a sentirse insatisfecho consigo mismo. El diálogo interno se vuelve negativo, tiene la sensación de que la disciplina no está a su alcance y de que los objetivos son inalcanzables. Este mecanismo funciona en todo. La forma en que una persona se hace promesas a sí misma afecta a sus relaciones con los demás y a su capacidad para alcanzar objetivos en la vida. En un mundo en el que a menudo las palabras se dicen a la ligera, destaca la persona cuyas acciones están a la altura de sus promesas. Sus palabras cobran peso y su presencia se convierte en un símbolo de fiabilidad e integridad. Tanto si se trata de un simple acuerdo para quedar con un amigo a tomar un café, como de un compromiso serio para apoyar a un ser querido. Cada promesa cumplida refuerza la confianza que comparte con los demás. También profundiza la conexión con tus valores y principios internos. Puedes aprender mucho más sobre una persona observando cómo cumple sus compromisos que a partir de sus palabras. Presta atención a los detalles, cumple su palabra incluso cuando es difícil. Reconoce sus errores y se esfuerza por mejorar. ¿Son sinceras y atentas sus promesas? Las respuestas a estas preguntas nos permiten asomarnos a la esencia misma del carácter de una persona, a su estructura psicológica. Además, se convierten en un espejo en el que puedes ver tus propios hábitos y pautas. Cumplir las promesas no es buscar la perfección, un ideal inalcanzable, sino demostrar coherencia, fiabilidad e integridad psicológica. Es en los pequeños gestos cotidianos que pueden pasar desapercibidos, donde se revela la verdadera naturaleza de cada uno y su relación consigo mismo y con el mundo. Reflexionar sobre lo que hemos debatido. Intenta pensar en cómo este conocimiento podría cambiar tu percepción de las personas que te rodean y quizás de ti mismo. ¿Con qué frecuencia prestas atención a las acciones de las personas? Un reflejo de su realidad interior, en lugar de a sus palabras, a menudo solo persona. Hay promesas de las que podrías hacerte más responsable para reforzar tu integridad. Hay pequeños pasos que te ayudarían a vivir en mayor armonía con tus valores y tu camino de individuación. El verdadero crecimiento psicológico comienza con el conocimiento de uno mismo. Cada promesa cumplida, cada manifestación de integridad y honestidad da forma no solo a la manera en que los demás te ven, sino también a tu propia percepción de ti mismo.
fortalece tu ego y la conexión con tu ser. Una vida basada en la coherencia y en principios que provienen de lo más profundo de tu ser adquiere profundidad y significado. Al fin y al cabo, son en última instancia nuestras acciones que reflejan nuestra realidad interior, las que crean el legado que dejamos atrás. Si estas ideas resuenan contigo, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué principios intentas encarnar en tu vida? Tu experiencia puede inspirar a otros en su viaje de autodescubrimiento.